Qué interesante noticia. Con Angélica Porras, integrante de Acción Jurídica Popular, cuestiona abiertamente la postura ideológica de la actual Corte Constitucional, señalando que se alinea a intereses neoliberales y favorece a sectores capitalistas y al arbitraje internacional. Según Porras, esta inclinación se evidencia en las decisiones tomadas en temas claves que afectan a la ciudadanía y a los derechos laborales, especialmente en un contexto de crisis como el generado por la pandemia. Un ejemplo claro, dice, es la interpretación que la Corte hizo de la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada durante el gobierno de Lenín Moreno, la cual flexibilizó contratos laborales y estableció recortes salariales bajo la justificación de emergencia sanitaria, afectando así a trabajadores y sectores vulnerables. Esa es la vida que tienen los neoliberales y quieren llevar a la pobreza a los más humildes. Vamos a mirar. Angélica Porras, integrante de Acción Jurídica Popular, ha cuestionado abiertamente la postura ideológica de la actual Corte Constitucional, señalando que se alinea con intereses neoliberales y favorece a sectores capitalistas y al arbitraje internacional. Según Porras, esta inclinación se evidencia en las decisiones tomadas en temas clave que afectan a la ciudadanía y los derechos laborales, especialmente en un contexto de crisis como el generado por la pandemia. Un ejemplo claro, dice, es la interpretación que la Corte hizo de la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada durante el gobierno de Lenín Moreno, la cual flexibilizó contratos laborales y estableció recortes salariales bajo la justificación de emergencia sanitaria, afectando así a trabajadores y sectores vulnerables. Debo decir que la Corte Constitucional es una corte neoliberal, pro capital, pro intereses comerciales de los grandes grupos de poder y pro arbitraje internacional, inclusive pro bases extranjeras. Entonces, la Corte Constitucional no ha cumplido su papel. Y yo quiero ser muy enfática en lo siguiente. Se ha hablado durante los últimos años de que tenemos una Corte Constitucional de lujo. Una Corte Constitucional de lujo no puede ser una corte que no ha aportado en absolutamente nada a resolver las graves crisis del Estado ecuatoriano. Y voy a poner ejemplos. En octubre del 2019 hubo varios muertos y hubo un informe de la Defensoría del Pueblo que dice que esos muertos son el resultado o podrían ser el resultado de la acción de las fuerzas públicas, es decir, de los militares y de los policías. ¿Qué pasó con la Corte Constitucional? La Corte Constitucional tiene la obligación de establecer si cabe o no un estado de excepción y de hacer el seguimiento del estado de excepción. Nunca hizo el seguimiento del estado de excepción como debe. Incluso nosotros le pedimos varias veces que haga el análisis del cumplimiento de lo que ella misma ordenó, que es que se respeten los derechos humanos cuando se reprime en las protestas. Nunca hubo ningún resultado. Hasta ahora, esos muertos no tienen justicia y esas familias tampoco. Primer elemento. Segundo elemento, en el caso del COVID. Vean, en el caso del COVID hubo 3 cuestiones gravísimas. La primera es que se utilizó dinero que podía ser utilizado para enfrentar la pandemia, de la que hasta ahora tenemos secuelas económicas. En lugar de hacer eso, se utilizó ese dinero para pagar la deuda externa, con el aval de la Corte Constitucional. Porque incluso nosotros hicimos una acción en el pago de la deuda externa. Se pagó adelantada la deuda externa. Recuerden ustedes lo que pasó. Entonces, ese es el aporte que hizo la Corte Constitucional. Entonces, ahí no hay ningún aporte. Luego, en el COVID, hay una ley que se llamó la Ley Humanitaria, y recuerden ustedes lo que hizo la Corte Constitucional. Primero, permitió que los médicos que estuvieron en primera línea sean despedidos, declarando inconstitucional el artículo 25 de esa ley humanitaria, que les permitía a ellos acceder a un puesto definitivo. Terminó la relación laboral, les dijo, bueno, muchas gracias, hasta luego, se fueron. Y también, ¿qué hizo? Nunca se pronunció sobre uno de los artículos que está en esa ley humanitaria que establece un contrato laboral de prueba de 2 años. ¿Por qué le llamamos de prueba de 2 años? Porque el empleador puede
prescindir de su trabajador sin indemnización, incluso después de 2 años. Cuando la ley, el Código del Trabajo, habla de 90 días máximo. Es decir, se flexibilizó la relación laboral producto de esa ley humanitaria. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Nada. Mutis por el foro. Ese artículo declarado constitucional. Para Porra, estas decisiones reflejan una falta de compromiso de la Corte Constitucional con la justicia social, pues privilegian la estabilidad y los intereses de los inversionistas sobre los derechos de la población trabajadora. Este enfoque ha abierto la puerta a interpretaciones jurídicas que, en su opinión, priorizan el capital sobre el bienestar ciudadano y legitiman la intervención de arbitrajes internacionales en conflictos laborales y económicos. La ley humanitaria, en ese sentido, se convierte en un emblema de cómo las políticas neoliberales impulsadas en momentos de crisis pueden repercutir de forma negativa en los derechos sociales y laborales, configurando una justicia que, según Porras, se muestra distante de las demandas populares y de los principios de equidad. Lástima de verdad. Este país está en la lona. Sin embargo, no pasa nada para Palencia, para Novoa, en fin. No se olvide de hacerse miembro plata o miembro oro y suscríbanse a nuestro canal. Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.